Buenos días, espero se encuentren bien. La clase de la semana pasada revisamos de manera breve qué es el articulador semiajustable, las partes que lo integran, así como el arco facial, sus partes que lo integran y la toma del registro y montaje del modelo superior en el articulador. Y finalmente, la toma de registro de relación céntrica. Si te das cuenta, falta revisar el ajuste y programación de las cajas condilares. Esta la revisaremos cuando revisemos movimientos mandibulares y el concepto de relación céntrica, para que te sea más fácil entender qué es el ajuste de las cajas condilares y su programación en el articulador. Les comentaba la semana pasada que ustedes en la materia de prostodoncia habían revisado conceptos de oclusión. Sin embargo, vamos a revisar estos conceptos de manera más simple y sencilla, para que ustedes los tengan como recordatorio. Recuerda que el sistema masticatorio es una unidad compleja y muy sofisticada. Para estudiar la oclusión es esencial un sólido conocimiento de su anatomía funcional y biomecánica. En esta video presentación solo vamos a describir las características anatómicas básicas para comprender la función masticatoria. Si tú consideras que necesitas reforzar más contenidos temáticos, te sugiero que uses textos o libros especializados en anatomía de cabeza y cuello para que termines reforzando los conceptos que se supone tú deberías ya de manejar de manera completa. El sistema estomatognático es la unidad funcional del organismo que se encarga fundamentalmente de la masticación, el habla y la deglución. Sus componentes también desempeñan
un importante papel en el sentido del gusto y la respiración. El sistema está formado por huesos, articulaciones, ligamentos, dientes y músculos. Además, existe un complicado sistema de control neuronal que regula y coordina todos estos componentes. Dentro de los componentes de la anatomía funcional se revisarán los componentes anatómicos, la dentadura y sus estructuras de soporte, los componentes esqueléticos, las articulaciones temporomandibulares, los ligamentos y los músculos. La dentadura humana está formada por 32 dientes permanentes. Cada uno de ellos puede dividirse en dos partes básicas: la corona, que es visible por encima del tejido gingival, y la raíz, que se encuentra sumergida en el hueso alveolar y rodeada por el mismo. La raíz está unida al hueso alveolar mediante numerosas fibras de tejido conectivo que se extienden desde la superficie del cemento de la raíz hasta el hueso. La mayoría de estas fibras siguen un trayecto oblicuo a partir del cemento, con una dirección en sentido cervical hacia el hueso. El conjunto de estas fibras se conoce como ligamento periodontal. Este ligamento periodontal no solo fija al diente en su alveolo, sino que también ayuda a disipar las fuerzas aplicadas al hueso durante el contacto funcional que mantienen los dientes. En este sentido, se pueden considerar como un absorbente natural de los impactos de la masticación. Vamos a considerar principalmente los aspectos del tejido conectivo, tejido óseo y tejido muscular. Cuando hablamos del tejido conectivo, nos vamos a referir a la cápsula articular y a los ligamentos estabilizadores de la misma. Cuando hablamos del tejido óseo, vamos a considerar el hueso temporal y el hueso de la mandíbula. En el hueso temporal vamos a ver que el área funcional para la articulación temporomandibular es la fosa mandibular del hueso temporal y la eminencia articular ubicada en la porción general de la apófisis cigomática del hueso temporal. Cuando vemos la forma de la fosa, vamos a ver que tiene una forma cóncava en su parte superior. Más adelante tiene una forma convexa, que es el tubérculo articular o eminencia articular. En el caso del cóndilo, vamos a ver que en sentido antero-posterior tiene una menor dimensión que en sentido lateromedial. Lo mismo le da una forma característica de pala, con una mayor proporción en su parte medial que en su parte lateral, siendo la parte medial a su vez más delgada que la parte lateral. Cuando los consideramos en relación, vemos que la posición que debe tener el cóndilo es centrada con respecto a la fosa, para que justamente los tejidos conectivos y funcionales articulares puedan tener su espacio en esta zona. Cuando consideramos los tejidos conectivos de la articulación temporomandibular, nos vamos a referir principalmente, como les decía, a la cápsula y sus ligamentos estabilizadores. La cápsula en sí vemos que se relaciona con el cuello del cóndilo y la inserción superior en toda el área de la superficie articular del hueso temporal. Cuando vemos los ligamentos estabilizadores de la articulación, nos vamos a referir principalmente al ligamento temporomandibular, que va de la eminencia articular a la zona posterior del cuello del cóndilo, en sentido lateral. Al
ligamento estilomandibular, que va desde la apófisis estiloides a la inserción de la cara interna del cuerpo mandibular, y al ligamento esfenomandibular, que tiene como inserción la apófisis esfenoidal y llega a la entrada del nervio mandibular y se inserta en la espina de Spigg. De esta manera, la cápsula y el cóndilo están estabilizados por estos ligamentos laterales y ligamentos mediales. Cuando hablamos del sistema muscular que estabiliza y mueve la articulación temporomandibular, vamos a ver que incorpora a un gran grupo muscular considerado desde el músculo esternocleidomastoideo a los grupos infra y supraioideos, así como los músculos elevadores de la mandíbula. Vamos a ver que el hueso cigomático participa principalmente en la inserción del músculo macetero y que existen grupos musculares que van en sentido externo de la mandíbula, así como otros que están en sentido interno para producir los distintos movimientos mandibulares. Gran importancia tienen las fibras superficiales anteriores del músculo temporal, así como sus fibras posteriores. El músculo macetero tiene una porción superficial y una porción profunda de inserción mandibular, pero veamos cómo el músculo esternocleidomastoideo participa en la estabilización de la articulación, así como los músculos infraioideos y supraioideos participan en la estabilización de todo el sistema. En la cara interna de la mandíbula vemos que existen los músculos pterygoideos mediales con una porción profunda y una porción superficial, y vemos cómo existen los músculos pterygoideos laterales que también tienen una inserción inferior al cóndilo y una inserción superior que va al cóndilo y al disco articular. Este músculo principalmente está encargado de las lateralidades de la mandíbula y por lo mismo es un músculo importante dentro de la estabilización del disco. Vamos a revisar la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es verdaderamente una de las articulaciones más complejas del organismo. Permite el movimiento de bisagra en un plano y puede considerarse, por lo tanto, una articulación ganglimoide. Sin embargo, al mismo tiempo, también permite movimientos de desplazamiento, lo cual la clasifica como una articulación artrodial. Técnicamente se le ha considerado como una articulación gínglimo-artrodial. La articulación temporomandibular está formada por el cóndilo mandibular y la fosa mandibular del hueso temporal con la cual se articula. El disco articular separa estos dos huesos de su articulación recta. La articulación temporomandibular se clasifica como una articulación compuesta. Ahora, aclarando, por definición, una articulación compuesta requiere la presencia de al menos 3 huesos. La articulación temporomandibular, sin embargo, solo está formada por 2. Funcionalmente, el disco articular actúa como un hueso sin osificar que permite los movimientos complejos de la articulación. Dada la función del disco articular
Como tercer hueso, a la articulación cráneo-mandibular se le considera una articulación compuesta. El disco articular está formado por tejido conjuntivo fibroso y denso, desprovisto de vasos sanguíneos o fibras nerviosas. En el plano sagital puede dividirse en 3 regiones, según su grosor. El área central es la más delgada y se denomina zona intermedia. El disco se vuelve considerablemente más grueso por delante y por detrás de la zona intermedia. El borde posterior es, por lo general, algo más grueso que el anterior. En la articulación normal, la superficie articular del cóndilo está situada en la zona intermedia del disco, limitada por las regiones anteriores y posteriores que son más gruesas. El disco articular está unido por detrás a una región de tejido conjuntivo laxo, muy vascularizado e inervado. Este tejido se conoce con el nombre de tejido retrodiscal. Por delante, el disco articular se inserta en el músculo pterigoideo lateral superior. Observa el siguiente diagrama. Representa la secuencia normal de apertura y cierre mandibular. En la posición de boca cerrada, la porción más delgada del disco articular se encuentra en la posición más anterosuperior del cóndilo, contra la cavidad articular. Durante la apertura bucal, el cóndilo gira suavemente contra la superficie inferior del disco, ya que el complejo cóndilo-disco se traslada desde la vertiente posterior del tubérculo articular hasta la eminencia articular y por debajo del mismo. En este punto, la cima del cóndilo se coloca contra la delgada sección central del disco. Los movimientos durante el cierre de la boca son contrarios a los que ves en el diagrama. Observa el siguiente video para que puedas entender mejor el movimiento de apertura y cierre mandibular. Apertura y cierre mandibular normal. Cuando la mandíbula se encuentra en reposo, el disco articular se localiza en la parte anterosuperior del cóndilo y la vertiente posterior del tubérculo articular. Durante la fase inicial de la apertura de la mandíbula, se produce una rotación y una traslación simultánea en el espacio inferior de la articulación. Durante el movimiento de la mandíbula, el cóndilo presiona suavemente contra la superficie inferior del disco y contra su concavidad central. I should just let them all